Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado, y en esta oportunidad resolveremos otra pregunta de opción múltiple, la cual nos dice: la fijación de precios en calzado debe siempre tener en cuenta lo siguiente, y allí tenemos algunas alternativas. Obviamente la pregunta está hecha no para dedicarnos al calzado, porque sería difícil que un estudiante tenga conocimiento sobre cómo se hace la fijación en cada industria en particular. O sea, la pregunta no va por el lado del calzado. La pregunta se refiere en general a la fijación del precio. ¿Sí? Debemos centrarnos solamente en cómo se determina el precio, no en el calzado. Porque, así como dice calzado, podría decir la venta de embutidos, podría decir, por ejemplo, la venta de ropa, podría decir la venta, por ejemplo, de inmuebles. Y obviamente no podríamos conocer cómo se hace el proceso de venta en cada una de estas distintas industrias. Entonces aquí la parte o mejor dicho, la pregunta no va dirigida al calzado, sino más bien al precio, a la fijación del precio. Y nosotros debemos recordar que el precio de un producto tiene siempre dos límites. Tiene un límite superior que depende de la disposición a pagar del consumidor o del cliente, ¿no? Tiene un límite superior que depende de lo que está dispuesto a pagar el consumidor, y tiene también un límite inferior. El límite inferior depende de los costos de la empresa. Entonces, eso es lo que nosotros debemos saber. Toda fijación de precio de todo tipo de segmento, industria o mercado, desde el punto de vista del marketing, tiene que encontrarse entre estos dos límites. El precio no puede estar por debajo de los costos, no puede estar por encima de la disposición a pagar. Debe encontrarse entre estos dos límites. Es imposible estar fuera de estos límites. Ahora, también debemos recordar, y es bien importante esto, también debemos recordar que el límite inferior, es decir, los costos de la empresa, ¿sí? Los costos de la empresa no influyen en la disposición a pagar del consumidor. Eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿sí? Los costos de la empresa, aquí lo vamos a colocar, ¿sí? Los costos de la empresa no influyen, no afectan la disposición a pagar del consumidor. ¿Sí? Los costos no van a afectar el monto que el consumidor está dispuesto a pagar. La disposición a pagar del consumidor depende del valor que recibe en el producto y de su sensibilidad al precio del producto. Los costos que la empresa tenga no van a influir en ese precio que él esté dispuesto a pagar. Bien, entonces, habiendo hecho este pequeño recordar sobre la teoría, vayamos a las alternativas y determinemos cuáles serían verdaderas y cuáles serían falsas. La primera nos dice: solo los costos no deberían determinar nunca los precios. Verdadero. Solo los costos no deberían determinar los precios. Los precios se determinan con los costos y con la disposición a pagar, además de otros elementos. El precio de un producto no solamente depende de esos dos elementos. El precio de un producto también depende, por ejemplo, del mercado, de la competencia, de las características particulares de la empresa, de las características propias del producto, del entorno legal, de la tecnología, de la información. Entonces, solo los costos no deberían determinar nunca los precios. ¿Verdadero? ¿Solo los costos determinan el precio? No. O mejor dicho, no solo los costos lo determinan. Ese es verdadero. Los costos solo determinan el límite superior de los precios. No, falso. Los costos determinan el límite inferior, no el límite superior. Entonces, esta de aquí es falsa. Uy, ya sabemos que la segunda es falsa. Tercera, los precios no deben tener en cuenta los costos. Falso. Los precios deben tener en cuenta tanto la disposición a pagar como también a los costos y otros elementos menos importantes quizás, pero también se deben tomar en cuenta. Y es falso, ¿no? Porque dicen los precios no deben tener en cuenta los costos. Sí los deben tener en cuenta, sí son importantes. No son lo único a evaluar, ¿sí? Los costos no son lo único a evaluar, pero sí son importantes. El mercado define los costos de la empresa.
¿El mercado define los costos de la empresa? No, el mercado no define los costos de la empresa. Los costos de la empresa en parte dependen del mercado. Ojo, por ejemplo, el costo de los factores depende del mercado. Pero recordemos que en este curso, que es de marketing, hay un tema de negociación. Por más que el mercado determine cuánto es el costo de las materias primas o cuánto es el salario mínimo en determinado país, sigue habiendo una negociación, sigue habiendo diferentes tipos de contratos, diferentes tipos de adquisición de los factores productivos. Además que la estructura interna de la empresa, ¿sí? La estructura interna de la empresa es la que determina sus costos. Si la empresa está bien estructurada, tiene una buena división del trabajo, los costos van a ser pequeños. Si la empresa está mal estructurada, los costos van a ser mayores. Entonces, el mercado no define los costos de la empresa. Sí influye sobre ellos porque hay costos que dependen del mercado, como es el caso de un salario mínimo, pero hay otros costos que no, que la empresa los determina o por lo menos los puede negociar. Bien. Entonces, sin lugar a duda, nuestra respuesta es la primera alternativa. Solo los costos no deberían determinar nunca los precios. Espero que el video y la pregunta te hayan resultado interesantes, que sigas visitando el canal, sigas encontrando más videos interesantes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.